Ella siempre caminaba con la mirada baja. En el pequeño pueblo de San Aurelio, todos conocían a Lucía como la mujer que huía de los hombres, no por orgullo, sino por miedo. Cada paso que daba parecía un intento desesperado por escapar de recuerdos que aún la perseguían. Su pasado estaba marcado por promesas rotas, palabras crueles y una traición que había dejado su corazón cerrado como una puerta oxidada. Lucía vivía de bordar y coser para otras familias. Nunca aceptaba ayuda, nunca sonreía demasiado, y jamás permitía que alguien se acercara más de lo necesario. Para muchos, era extraña. Para otros, simplemente una mujer rota. Muy lejos de allí, en una gran hacienda rodeada de campos dorados, don Mateo, un hombre respetado y silencioso, buscaba algo que el dinero no podía comprar: una esposa humilde. No quería títulos, ni belleza exagerada, ni mujeres que solo miraran su riqueza. Había visto demasiada falsedad en los salones elegantes y demasiadas sonrisas vacías. «Quiero una mujer sencilla», decía, «alguien que sepa trabajar con las manos y amar con el alma». Cuando don Mateo llegó al pueblo, nadie imaginó que su destino cambiaría para siempre. El primer encuentro ocurrió por casualidad. Lucía estaba en el mercado, eligiendo telas, cuando sintió esa sensación familiar: alguien observándola. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio media vuelta y comenzó a alejarse rápidamente. Pero una voz firme y tranquila la detuvo. «Disculpe, se le ha caído esto». Era don Mateo, sosteniendo un pequeño bordado que había caído de su canasta. Lucía lo tomó sin mirarlo y murmuró un gracias casi inaudible. Estaba a punto de huir cuando él dijo algo que nadie más había notado en años. «Usted cose con tristeza, pero con mucha esperanza». Lucía se quedó paralizada. Nadie había visto eso en ella. Desde ese día, don Mateo comenzó a frecuentar el mercado. Nunca la perseguía, nunca la forzaba a hablar. Solo estaba allí. A veces compraba algo, a veces solo observaba. Su presencia no era invasiva, era respetuosa. Y eso confundía a Lucía más que cualquier insistencia. Con el tiempo, ella empezó a notar pequeños gestos, como él ayudaba a los ancianos, como escuchaba sin interrumpir, como nunca levantaba la voz. Algo en él no despertaba miedo, sino una curiosidad tímida. Una tarde, la lluvia los sorprendió. Se refugiaron bajo el mismo techo. El silencio era pesado, pero don Mateo lo rompió con suavidad. «No le temo a su silencio», dijo. «A veces, el silencio dice la verdad que las palabras esconden». Lucía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, habló. «Huí de los hombres porque uno prometió cuidarme, y me destruyó». Don Mateo no respondió de inmediato. No intentó arreglarla, ni convencerla. Solo dijo: «Entonces no huya de mí. Camine a su propio ritmo. Yo sabré esperar». Eso cambió todo. Los rumores comenzaron a crecer. Nadie entendía por qué un hombre como él se interesaba en una mujer tan callada. Algunos decían que estaba jugando. Otros, que ella solo quería su dinero. Pero ninguno conocía la verdad. Lucía empezó a reír de nuevo, despacio, como quien aprende a respirar tras una larga tormenta. Don Mateo nunca le pidió nada. Nunca la tocó sin permiso. Nunca exigió amor. Y justamente por eso, ella empezó a sentirlo. El día que don Mateo le propuso matrimonio, no fue con anillos caros ni palabras grandiosas. «No te prometo una vida perfecta», le dijo, «pero sí una donde nunca tendrás que huir». Lucía lloró. No de miedo. De alivio. La boda fue sencilla. Sin lujos. Sin aplausos exagerados. Pero cuando Lucía caminó hacia él, con la cabeza en alto y el corazón abierto, todo el pueblo entendió algo que antes no veía. Ella no huía de los hombres. Huía del dolor. Y él no buscaba una esposa humilde. Buscaba un alma valiente. Nadie imaginó lo que pasó después. Dos personas rotas construyendo un amor entero. La vida después de la boda no fue un cuento de hadas inmediato. Aunque Lucía ya no huía físicamente, su corazón aún corría en silencio. La hacienda de don Mateo era grande, tranquila, demasiado distinta al mundo pequeño y ruidoso que ella conocía. Cada pasillo parecía guardar ecos, y cada noche despertaba con sueños que no quería recordar. Don Mateo lo notaba todo, pero no preguntaba. Cada mañana, Lucía se levantaba antes del amanecer. Limpiaba, ordenaba, cosía. No porque se lo pidieran, sino porque trabajar le daba control, y el control le daba calma. Don Mateo jamás la detuvo. Nunca le dijo descansa como una orden. Solo dejaba una taza de café caliente cerca de ella, en silencio. Un día, una visita inesperada rompió esa frágil paz. ¿Es ella?, preguntó una mujer elegante al entrar, observando a Lucía de arriba abajo. ¿La esposa? Lucía sintió como su cuerpo se tensaba.
Aquella mirada, la conocía bien. Juicio. Desprecio. Superioridad. Sí, respondió don Mateo con firmeza. Mi esposa. La mujer era doña Elvira, una pariente lejana de don Mateo, conocida por su lengua afilada y su obsesión con las apariencias. Desde el primer momento, dejó claro que no aprobaba aquella unión. Una costurera convertida en señora de la casa, dijo con una sonrisa falsa. El mundo está cambiando demasiado rápido. Lucía bajó la mirada, vieja costumbre. Pero esta vez, algo distinto ocurrió. Don Mateo dio un paso adelante. El mundo cambia cuando aprende a valorar lo que antes despreciaba. Doña Elvira no respondió, pero sus ojos prometían problemas. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El miedo regresó como una sombra conocida. Recordó las palabras crueles de su pasado, las comparaciones, la sensación de no ser suficiente. Al amanecer, tomó una decisión silenciosa, no dependería de nadie. Ni siquiera de don Mateo. Comenzó a aceptar trabajos fuera de la hacienda. Bordados, arreglos, vestidos. El dinero lo guardaba sin decir nada. No por ambición, sino por miedo a perderlo todo otra vez. Don Mateo lo notó. No tienes que demostrar nada, le dijo una tarde. Esta es tu casa. Lucía no respondió. Sonrió. Pero por dentro, el temor seguía creciendo. Los rumores volvieron a circular. Que ella no era digna. Que don Mateo había cometido un error. Que una mujer con pasado nunca sería una buena esposa. Las palabras llegaban a los oídos de Lucía como cuchillos envueltos en susurros. Una tarde, doña Elvira la enfrentó directamente. Las mujeres como tú siempre terminan igual, dijo. Huyendo o siendo abandonadas. Lucía sintió que el aire le faltaba. Aquellas palabras tocaron una herida que jamás había cerrado. Esa noche, empacó pocas cosas. No lloró. No gritó. Solo dejó una carta sobre la mesa. Don Mateo la encontró al regresar. Gracias por enseñarme que el respeto existe. Pero no sé quedarme sin miedo. El mundo de don Mateo se detuvo. No salió a buscarla de inmediato. Sabía algo que nadie más entendía. Perseguirla sería confirmar sus temores. Así que hizo lo contrario. Esperó. Pero no con pasividad, con acciones. Envió mensajes al pueblo. Pagó deudas ajenas en silencio. Defendió su nombre sin mencionarla. Cerró bocas sin levantar la voz. Quería que Lucía supiera, aunque fuera desde lejos, que no tenía que huir para ser libre. Lucía, mientras tanto, se refugió en una vieja casa abandonada cerca del río. Allí cosía y lloraba en silencio. Se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida o si simplemente había hecho lo único que sabía hacer, escapar antes de ser lastimada. Pero algo dentro de ella ya no era igual. Cada noche recordaba cómo don Mateo la miraba sin exigir nada. Cómo jamás la había tratado como un objeto roto. Cómo su silencio nunca fue amenaza. Y por primera vez, dudó de su propia huida. Una mañana, al abrir la puerta, encontró algo inesperado. Una caja pequeña. Dentro, telas, hilos y una nota breve. Cuando decidas quedarte, no será por mí. Será porque ya no tienes miedo. Lucía tembló. Porque en ese momento entendió algo que nunca había imaginado. No era él quien debía alcanzarla. Era ella quien debía dejar de huir. Y esa decisión aún estaba por tomarse. Lucía cerró la caja lentamente, como si aquel pequeño gesto pudiera detener el temblor en sus manos. Las telas eran suaves, de colores que ella solía evitar, colores vivos. El tipo de telas que alguien compra cuando cree en futuros largos, no en huidas cortas. Se sentó en el suelo de la vieja casa junto al río y apoyó la espalda en la pared fría. No tengo miedo, susurró, pero su voz no le creyó. Pasaron los días. Lucía siguió trabajando, pero algo había cambiado. Ya no cosía solo para sobrevivir. Sin darse cuenta, empezó a bordar flores, pájaros, escenas tranquilas. Cosía lo que su corazón aún no se atrevía a vivir. En la hacienda, don Mateo mantenía la rutina. Se levantaba temprano, revisaba los campos, hablaba con los trabajadores. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Lucía, pero su ausencia estaba en cada rincón. En la mesa vacía. En la taza que él seguía colocando frente a la silla que ya no ocupaba nadie. Doña Elvira observaba todo con atención. La dejó ir, comentó una tarde. Eso confirma lo que siempre supe. Don Mateo la miró con una calma peligrosa. No la dejé ir, respondió. Le dejé elegir. Aquella noche, un incendio menor estalló cerca del río. Nada grave, pero suficiente para movilizar al pueblo. Lucía ayudó como pudo, llevando agua, calmando a una anciana. Cuando el fuego se apagó,
Alguien la reconoció. ¿No eres la esposa del señor de la hacienda? Lucía dudó. Lo fui, dijo finalmente. La palabra le dolió más de lo que esperaba. La noticia llegó rápido a don Mateo. Supo que Lucía estaba cerca, que ayudaba, que seguía siendo ella. Sintió el impulso de ir. De verla. De decirle que todo estaría bien. Pero se detuvo. Recordó la nota que él mismo había escrito. Recordó su promesa silenciosa. Esa misma noche, Lucía soñó con la hacienda. No como antes, fría e inmensa, sino cálida. Se vio caminando por los pasillos sin bajar la mirada. Despertó con lágrimas en los ojos y una certeza incómoda. Ya no podía fingir que nada había pasado. Al día siguiente, decidió volver al pueblo. No a la hacienda. Al mercado. Los murmullos comenzaron al instante. ¿Es ella? La que se fue. La esposa que no supo quedarse. Lucía respiró hondo. Cada palabra era una prueba. Cada mirada, un desafío. Compró hilo, vendió un bordado. No huyó. Una mujer joven se le acercó. Dicen que tu esposo es un buen hombre, le dijo. Ojalá alguien me mirara así alguna vez. Lucía no respondió. Pero aquella frase se quedó con ella. Mientras tanto, doña Elvira preparaba algo. Había enviado cartas, hecho visitas, sembrado dudas. No soportaba la idea de que una mujer como Lucía regresara con dignidad. Planeaba demostrar que aquella unión había sido un error desde el principio. Don Mateo empezó a notar movimientos extraños. Visitas inesperadas. Conversaciones que se cortaban cuando él entraba. Algo se estaba gestando, y no era bueno. Una tarde, recibió una carta sin firma. Tu esposa no es lo que crees. El pasado siempre vuelve. Don Mateo la rompió sin leerla 2 veces. Pero por primera vez, sintió miedo. No por él, sino por Lucía. Lucía, sin saber nada de esto, volvió a la casa junto al río. Se miró al espejo roto de la pared. Vio a la mujer que había sido, y a la que estaba empezando a ser. Ya no era solo la que huía. Tampoco era aún la que se quedaba. Esa noche, tomó una decisión pequeña pero firme. Empacó sus bordados. No para irse lejos, sino para acercarse un poco. No sabía si volvería a la hacienda. No sabía si sería bienvenida. Pero sabía algo más importante, no podía seguir viviendo entre el miedo y la nostalgia. Don Mateo, desde su escritorio, miraba por la ventana cuando vio una silueta a lo lejos, en el camino que llevaba al pueblo. No estaba seguro. Podía ser cualquiera. Pero su corazón no dudó. Y aún así, no se movió. Porque esta vez, el siguiente paso, no debía darlo él. Y lo que estaba por ocurrir, nadie en el pueblo estaba preparado para enfrentarlo. Lucía caminó despacio por el sendero de tierra, como si cada paso fuera una prueba que ella misma se imponía. No iba directamente a la hacienda. No todavía. Se detuvo en el borde del pueblo, observando las casas, los rostros conocidos, los lugares donde antes bajaba la cabeza. Todo seguía igual, excepto ella. Entró a la pequeña capilla para refugiarse del sol. El silencio allí era distinto, menos pesado. Se sentó en el último banco y cerró los ojos. No rezó. Solo respiró. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba escapando. Estaba esperando. Mientras tanto, en la hacienda, don Mateo recibía visitas que no había invitado. Un comerciante, un antiguo conocido, incluso un hombre que afirmaba saber cosas del pasado de Lucía. Don Mateo los escuchó a todos con la misma expresión serena, pero por dentro algo se agitaba. El pasado de una mujer siempre importa, dijo uno de ellos. Especialmente cuando se convierte en esposa. Don Mateo se levantó lentamente. Importa solo si se usa como arma, respondió. Y aquí no se permiten armas. Las visitas se marcharon, pero el aire quedó cargado. Doña Elvira observaba desde lejos, satisfecha. No había logrado separar cuerpos, pero sí sembrar dudas en el entorno. Y las dudas, lo sabía bien, eran veneno lento. Lucía salió de la capilla al atardecer. Se dirigió al mercado una vez más. Esta vez no para vender ni comprar. Solo para estar. Algunas personas la miraban con curiosidad, otras con juicio. Pero hubo quienes sonrieron. Pequeños gestos. Breves. Suficientes. Una anciana se acercó. Hija, le dijo, hay hombres que lastiman y hombres que esperan. Aprende a distinguirlos. Lucía sintió que esas palabras se le clavaban suavemente en el pecho. Esa noche regresó a la casa junto al río, pero no durmió. Empacó de nuevo. Esta vez con intención. No huía. Tampoco regresaba completamente. Caminaba hacia el centro de su propio miedo. Al amanecer,
Don Mateo recibió noticias. Lucía había sido vista en el pueblo, tranquila, firme, diferente. No como alguien perdida, sino como alguien que estaba encontrándose. Cerró los ojos un instante. El alivio y el temor se mezclaron. Aún no, se dijo. Aún no. Doña Elvira, en cambio, decidió actuar. Visitó a Lucía sin avisar. Llegó a la casa junto al río con una sonrisa ensayada. «Eres más valiente de lo que pensé», dijo. «¿O más ingenua?» Lucía no respondió de inmediato. La miró. Ya no con miedo, sino con cansancio. «¿Qué quiere de mí?», preguntó. «Que entiendas tu lugar», respondió doña Elvira. Los hombres como don Mateo no se quedan con mujeres marcadas por el pasado. Tarde o temprano, se cansan. Lucía respiró hondo. «Tal vez», dijo. «Pero no será usted quien decida cuándo». Doña Elvira se tensó. No esperaba resistencia. Mucho menos serenidad. «El amor no borra lo que fuiste», dijo con frialdad. Lucía dio un paso adelante. «Pero me permite elegir lo que seré». Fue doña Elvira quien se marchó en silencio. Ese mismo día, don Mateo recibió otra carta. Esta vez con detalles. Nombres. Fechas. Cosas que Lucía jamás le había contado. Sintió un golpe en el pecho, no de duda, sino de impotencia. Porque entendió algo crucial. Lucía no se había ido por falta de amor, sino por exceso de miedo. Tomó la carta y la arrojó al fuego. «Tu pasado no necesita defensa», murmuró. «Tu presente sí». Lucía, sin saberlo, estaba más cerca que nunca. Caminaba por el sendero que llevaba a la hacienda. Se detuvo varias veces. No por temor, sino por emoción. El corazón le latía como si no reconociera ese impulso nuevo. Desde la ventana, don Mateo vio una figura detenerse en el camino. No avanzaba. No retrocedía. Solo estaba allí, en ese punto exacto donde huir y quedarse se tocan. Él no salió. Ella no llamó. El viento movió los árboles. El silencio habló. Y en ese instante suspendido, ambos entendieron que el verdadero desafío no era reencontrarse, sino hacerlo sin miedo. Y ese momento aún estaba por llegar. Lucía permaneció inmóvil en el camino durante largos minutos. El aire de la mañana era frío, pero no tanto como la duda que le recorría el pecho. Podía ver la hacienda a lo lejos, sólida, silenciosa, como si esperara sin exigir. Ese lugar ya no le parecía una jaula, pero tampoco un refugio seguro. Aún no. Se dio media vuelta. No para huir, sino para pensar. Caminó hacia el campo abierto, donde nadie la miraba, donde podía escuchar sus propios pasos. Allí recordó cada palabra no dicha, cada gesto contenido. Recordó cómo don Mateo nunca la persiguió, y cómo eso, extrañamente, fue lo que más la sostuvo. El miedo no había desaparecido, pero ya no mandaba. Mientras tanto, en la hacienda, don Mateo seguía observando el camino vacío. No estaba decepcionado. Estaba atento. Sabía que Lucía estaba librando una batalla que nadie más podía pelear por ella. Y sabía algo más. Si ella regresaba sin estar lista, el pasado volvería a ganarle. Doña Elvira no se rindió. Esa misma tarde, reunió a varias personas influyentes del pueblo. Habló con cuidado, sin levantar la voz, sembrando sospechas como quien deja caer semillas en tierra fértil. Insinuó errores. Exageró silencios. Manipuló miradas. «No es mala», decía. «Solo, inestable». La palabra se propagó rápido. Lucía sintió el cambio al volver al pueblo. Las sonrisas eran menos sinceras. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. No era odio, era desconfianza. Aquella vieja sensación regresó, pero esta vez no la aplastó. Le dolió, sí, pero no la paralizó. Entró al mercado y comenzó a vender sus bordados. Sus manos no temblaban. Una joven se acercó, observando su trabajo. «Dicen muchas cosas de usted», comentó sin malicia. «Pero nadie borda así cuando miente». Lucía levantó la mirada. Sonrió apenas. A veces, las manos dicen lo que la boca no puede. Esa noche, Lucía decidió quedarse en una posada del pueblo. No quería volver al río. Tampoco estaba lista para la hacienda. Se encontraba en ese espacio incómodo donde una vida termina y la otra aún no empieza. En la oscuridad, los recuerdos atacaron con fuerza. El hombre de su pasado. Las promesas rotas. La sensación de haber sido elegida, y luego descartada. Se abrazó a sí misma hasta que el amanecer llegó. Don Mateo, por su parte, tomó una decisión distinta. Convocó a los trabajadores, habló con claridad. «Mi esposa no necesita defensa», dijo. «Pero mi casa no tolera mentiras». Sin mencionar nombres,
Dejó claro que no permitiría juegos ni manipulaciones. El mensaje fue directo. Doña Elvira entendió que había perdido terreno, pero no el control total. Lucía salió temprano de la posada. Caminó sin rumbo fijo hasta que se encontró frente a la hacienda por segunda vez. Esta vez llegó hasta la puerta. No llamó. Apoyó la mano en la madera. Cerró los ojos. No entró. Se marchó de nuevo. Pero ya no lloró. Desde una ventana lateral, don Mateo la vio alejarse. Sintió un nudo en el pecho, pero también orgullo. Porque reconoció esa forma de caminar. Era la de alguien que ya no huye, sino que se prepara. Doña Elvira, al enterarse, sonrió con frialdad. «¿Aún duda?», murmuró. «Y la duda es mi aliada». Sin embargo, no vio lo que estaba creciendo en silencio. Lucía empezó a hablar. Poco. Con cuidado. Contó fragmentos de su historia a personas que supieron escuchar. No buscó compasión. Buscó verdad. Y la verdad, cuando se dice sin vergüenza, cambia de forma. Algunos comenzaron a defenderla. Otros guardaron silencio. El equilibrio del pueblo empezó a moverse. Una tarde, Lucía escribió una carta. No para don Mateo. Para ella misma. La dobló y la guardó en el bolsillo. Ya no soy la mujer que huye. Tampoco soy la que espera. Estoy aprendiendo a quedarme. Don Mateo, sin saberlo, también escribió algo. No en papel, sino en acciones. Canceló reuniones. Rechazó propuestas. Hizo espacio. No para imponer su presencia, sino para recibirla cuando llegara. El destino, mientras tanto, avanzaba. Porque el pasado de Lucía aún no había dicho su última palabra. Y cuando lo hiciera, nadie estaría preparado para el impacto. Pero ella ya no estaría sola. Y ese cambio, aunque invisible, era irreversible. El hombre llegó al pueblo al caer la tarde. Nadie supo su nombre de inmediato, pero su presencia se sintió como una grieta en el aire. Vestía bien, hablaba poco y observaba demasiado. Preguntó por bordados, por la hacienda, por una mujer que había desaparecido y vuelto a aparecer como un rumor persistente. Lucía no lo vio, pero lo sintió. Fue una sensación antigua, como un hilo tenso que de pronto vuelve a tirarse desde el pasado. Esa noche, mientras cerraba la puerta de la posada, sus manos temblaron sin razón aparente. No soñó. Y eso fue lo peor. A la mañana siguiente, el pueblo murmuraba con más fuerza que de costumbre. ¿Un forastero? Pregunta demasiado. ¿Dice conocerla? Las palabras llegaron a Lucía en fragmentos. No quiso escuchar. Se dijo que ya no le pertenecían. Pero el cuerpo recuerda antes que la mente. Don Mateo recibió la noticia por otro lado. Un trabajador le habló del hombre, de las preguntas, de la forma en que pronunciaba el nombre de Lucía como si tuviera derecho a hacerlo. Algo en el pecho de don Mateo se endureció. ¿Dónde se hospeda?, preguntó. En la posada vieja. Don Mateo asintió. No fue de inmediato. Esperó. Porque sabía que enfrentarlo demasiado pronto podía provocar justo lo que Lucía más temía, sentirse otra vez protegida como una niña, no respetada como una mujer. Lucía salió al mercado ese día con el corazón alerta. Vendió poco. Observó mucho. Y entonces lo vio. No necesitó confirmación. El tiempo no había borrado su rostro, solo lo había vuelto más seguro, más frío. Él la vio también. Sonrió. Esa sonrisa que antes la confundía y ahora le provocaba náuseas. Lucía, dijo, como si no hubieran pasado años. ¿Sigues huyendo? Ella no respondió. No se dio la vuelta. No bajó la mirada. Se quedó allí, firme, sintiendo como el miedo intentaba tomar el control, y fallaba. No, respondió finalmente. Ahora soy yo quien decide. El hombre rió suavemente. ¿Eso crees? Las palabras se esparcieron rápido. El pasado ya no era un susurro, caminaba por el pueblo con nombre y voz. Algunos miraban a Lucía con lástima. Otros con curiosidad morbosa. Doña Elvira, al enterarse, vio la oportunidad que esperaba. El pasado siempre vuelve, dijo. Y esta vez, no viene solo. Lucía regresó a la posada con el cuerpo tenso pero la mente clara. Por primera vez, no negó lo que había sido. Tampoco lo explicó. Se sentó, tomó hilo y aguja, y cosió. Como siempre. Pero esta vez, cada puntada era una afirmación. Don Mateo apareció en el pueblo esa misma tarde. No buscó al hombre primero. Buscó a Lucía. La encontró sentada, trabajando. Sé que está aquí, dijo él sin rodeos. Lucía asintió. Yo también lo sé. No tienes que enfrentarlo sola. Ella levantó la mirada. Tampoco necesito que lo hagas por mí. Don Mateo entendió. Y eso, más que cualquier promesa,
Fue respeto. El encuentro ocurrió al anochecer. En la plaza. Sin gritos. Sin escándalo. Solo palabras que pesaban como piedras. Te fuiste sin despedirte, dijo el hombre. Me debes una explicación. Lucía respiró hondo. No debo nada. Sobreviví. Eso es todo. Algunas personas se detuvieron a escuchar. Otras se alejaron. Nadie intervino. Te hice quien eres, insistió él. Lucía negó con calma. No. Yo me hice cuando me fui. Don Mateo observaba desde cierta distancia. No dio un paso. No interrumpió. Porque sabía que ese momento no era suyo. El hombre sonrió con desprecio. ¿Crees que un matrimonio borra todo? Lucía lo miró fijamente. No. Pero me enseñó algo que tú nunca supiste. El amor no exige. El silencio fue absoluto. El hombre se marchó, pero no derrotado. Prometió volver. Prometió hablar. Prometió revelar. Doña Elvira ya planeaba el siguiente movimiento. ¿Y Lucía? Lucía sintió el cansancio de la batalla. Pero también algo nuevo. Orgullo. Porque esta vez no había huido. Y lo que vendría después sería aún más difícil. El pueblo despertó distinto aquella mañana. No hubo gritos ni campanas, pero todos sabían que algo importante estaba por suceder. El forastero había cumplido su amenaza. Había pedido hablar frente a todos, en la plaza, donde la verdad no pudiera esconderse. Lucía llegó sin bajar la mirada. No llevaba vestidos lujosos ni símbolos de poder. Solo su dignidad. Don Mateo caminaba a su lado, no delante, no detrás. A su mismo paso. El hombre del pasado habló primero. Contó su versión, cargada de medias verdades y silencios convenientes. Intentó pintarse como víctima, como alguien abandonado injustamente. Algunos dudaron. Otros guardaron silencio. Entonces Lucía dio un paso al frente. Durante años creí que callar me protegía, dijo con voz firme. Hoy sé que solo protegía a quien me dañó. Y habló. No con rabia. No con vergüenza. Habló con claridad. Contó cómo el amor fue usado como cadena, cómo las promesas se volvieron control, cómo irse fue el único acto de valentía que tuvo en aquel tiempo. No pidió lástima. No buscó perdón. Solo verdad. El silencio que siguió fue pesado. Irrefutable. El hombre intentó responder, pero ya no tenía espacio. Sus palabras sonaron vacías frente a una mujer que ya no temblaba. Poco a poco, se retiró. No derrotado por otros, sino por haber perdido el poder sobre ella. Doña Elvira observó todo desde lejos. Por primera vez, no dijo nada. Porque entendió que había confundido humildad con debilidad. Y se había equivocado. Lucía respiró hondo. El peso que había cargado durante años se soltó, no de golpe, sino como un nudo que por fin se deshace. Don Mateo se acercó entonces. No habló de amor eterno ni de promesas grandiosas. Gracias por quedarte, le dijo. Lucía negó suavemente. Gracias por no perseguirme. Regresaron a la hacienda sin aplausos, sin celebraciones. Pero el camino ya no fue largo ni frío. Fue tranquilo. El tiempo hizo su trabajo. Lucía abrió un pequeño taller. Enseñó a otras mujeres. Don Mateo siguió siendo el hombre silencioso que escucha antes de hablar. No fueron perfectos. Pero fueron reales. Y el pueblo, con el tiempo, aprendió algo que nunca había sabido nombrar. Que una mujer que huye no es cobarde. Que una mujer que vuelve no es débil. Y que el amor verdadero no encierra. Espera. Lucía ya no huía de los hombres. Porque había dejado de huir de sí misma. Fin. Destellos.